Record. Está. Capítulo 6. Segunda ley de Newton. A ver, pregunto para saber un poco en qué estado está cada uno. Piensen en este problema que se está mostrando acá. Problemas complementarios. Problema 1. Un peso P igual a 200 newton está suspendido en equilibrio por el sistema de cuerdas que se muestra en la figura. Determine los valores de las tensiones indicadas en la figura. ¿Sí? Ven acá la figura. Es una cajita con peso P que está acá abajo y está colgado de una cuerda vertical, pero esa cuerda en realidad no está agarrado a un objeto, sino está agarrado a otras dos cuerdas. ¿Sí? Una de ellas sale en horizontal hacia la izquierda y ahí sí está agarrado a un objeto fijo, que es la pared, y la otra sale en diagonal a 45 grados y ahí está agarrada del techo. ¿Hicieron algo así alguna vez? Sí. Descomposición de fuerzas, balances. Ahí volvió Daniel. Vamos. Pregunto para saber si les resulta trivial esto o tienen algo para preguntar. Si no, vamos eligiendo otros problemas. Bueno, a ver, buscamos otro. O sea, yo no sé responder porque no sé qué se supone que tendría que saber para resolver ese problema. Entonces no tengo idea. ¿No sabrías qué se necesita? Em, o sea, ok. Después está Daniel que dice que está empezando a cursar Física 1. ¿Sí? Mailén y Orne, ¿en qué situación están? Em, yo estoy en la misma que Sabino, digamos. Ok. Bueno, yo diría que entonces probemos con el problema, ¿sí? Hagamos este. Sí, ahí tenemos la pizarra. ¿Se ve? Voy a tratar de reproducir el problemita. Ahí se ve. Buenísimo. Qué mano que tenés, boludo. Esta es la parte fácil. Y vamos a dibujar las cuerdas. ¿Sí? De la caja sale una cuerda vertical. No sé si se ve ahí. Y después de acá tenemos una así y otra así. Lo que nos dice el problema es que tenemos acá 45 grados
¿sí? Y acá tenemos un ángulo recto 90 grados. Sabemos entonces que el cuerpo tiene un peso, ¿sí? Esta es la gravedad, y la fuerza de gravedad sobre ese cuerpo es de 200 newton, ¿sí? Entonces acá tenemos una flechita. Una flecha para abajo. Que son los 200 newton, ¿sí? Yo, para no ponerle números, le voy a poner directamente P. Porque no importa tanto qué número es. 200, 1000, 300. Vamos a trabajar con el concepto de que tiene un peso y tiene un número, pero vamos a resolverlo en general, para cualquier valor de P. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo de cómo está armado el sistema? ¿Sí? Y la cuestión es que estas cuerdas tienen tensiones, ¿sí? Esta tiene la tensión 1 y esta es la tensión 2. Esas son las tensiones de la cuerda. Y la pregunta es, que lo voy a escribir acá, encontrar las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Ese es el objetivo, ese es de lo que me pide el enunciado. ¿Por dónde empezamos? Bailén dice, se sumarían o con el paralelogramo. ¿Qué es lo que se sumaría? Y primero lo que conviene siempre es agarrar y hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien. ¿De qué cuerpo? Y podría, o sea, en este caso analizar el punto, o sea, el bloque, pero no me convendría analizar el bloque en ese punto. Ajá. Yo lo pondría el punto en donde se está uniendo la tensión 1, la tensión 2 y el peso. En ese Ah, punto analizaría, digamos, claro. el A ver, diagrama. vamos a explicar el razonamiento que está haciendo Alex. Vamos a ir despacito. Vamos a hacer lo que dice él. ¿Sí? Un minuto que acomodo para esto. Entonces tenemos tensión 1, tensión 2, pero voy a escribir la tensión 3, que es de la otra cuerda, ¿sí? Y vamos a hacer el diagrama en bloques, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre. De todos los cuerpos que hay, ¿sí? A nosotros nos dan como datos de entrada son el peso y los ángulos. De alguna manera, a partir de eso yo tengo que trabajar, hacer algún caminito, algún razonamiento a partir del peso y los ángulos y llegar a las tensiones 1 y 2. ¿Sí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de, primero que nada, de la caja. Caja. El diagramita de cuerpo libre, perdón, es bastante simple. ¿Sí? Tengo la cajita. Y sobre la caja tengo una flecha para abajo, que es el peso. Y después otra flecha para arriba, que es, ¿no? Que es la otra fuerza que actúa sobre la caja, que ¿cuál es? O sea, por un lado tengo P, pero
P no es lo único que actúa sobre esa caja. ¿Qué es lo otro? ¿La tensión sería? 3. Claro, ¿O claro, no? la tensión 3, exactamente. O sea, yo pienso, ¿qué cosas interactúan con la caja? O sea, ¿qué cosas le están haciendo algo? Me hago esa pregunta así como súper al aire. Bueno, primero el planeta Tierra, ¿sí? Porque por eso tiene peso, ¿sí? Le hace la fuerza peso. Pero yo me puedo fijar en el dibujo qué otras cosas están de alguna manera conectadas o haciéndole algo. Y ahí salta que claramente la cuerda 3. Y cuando yo me hago esta lista de las cosas que interactúan con mi objeto, yo sé que esa interacción tiene que dar como resultado una fuerza. Siempre que algo interactúa con otra cosa, lo que se hacen entre sí es una fuerza. Se hacen fuerza. Eso es una de las leyes de Newton, justamente. Entonces, cuando yo veo que hay dos cosas que están medio, parece enganchadas, tocándose, o yo sé que hay alguna forma de interacción entre ellas, yo sé que medio que de alguna manera le tengo que poner la F de fuerza en algún lugar. Acá, por suerte, no es tan difícil. Ya nos damos cuenta claramente que tengo la tensión 3 ahí, ¿sí? Apuntando para arriba. El vector de tensión apunta para arriba porque esa tensión es una fuerza que, ¿sí?, se opone a la caída del cuerpo, es una tracción, mientras que el peso es lo que lo quiere llevar hacia abajo, entonces yo sé que es una flecha para abajo. Y lo que ya podemos ir escribiendo, supongo que sin que nadie se confunda o se maree, es que T3 es igual a P. Así de fácil. ¿Por qué? Y si el objeto está en suspensión, o sea, está en equilibrio, las fuerzas tienen que ser iguales. Exacto. Así, ya inmediatamente yo ya sé. En el enunciado me dicen que esto está colgado quieto. Eso para mi cabeza tiene que ser un puente directo al concepto de equilibrio. Este sistema está en equilibrio. Está bien, en el enunciado no lo ponen así, no dicen la palabra equilibrio. Pero como yo sé que está quieto, hay equilibrio. ¿Sí? Entonces, por estar en equilibrio, bueno, por equilibrio. Por eso yo sé que en la suma de las fuerzas, ¿sí?, es 0. Si yo lo quiero hacer más despacito, vamos a hacerlo más despacio, la suma de las fuerzas es 0. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas. T3 más P igual a 0. Las estoy sumando. Hey, esperen un momento. T3 igual a menos P. ¿Qué pasó? Algo salió mal. Y ¿Alguien se no, da porque cuenta? P está restando, está hacia abajo, está en la dirección opuesta, ¿o no? Claro, exactamente. Yo acá me estoy haciendo el vivo un poquito, estoy apurándome para no preocuparme tanto con cierto formalismo y estoy poniendo las letras, ¿sí?, los nombres de las fuerzas, T3, P, T1, T2, esos nombres los pongo suponiendo que son números siempre positivos, ¿sí? Que el peso P, está bien, es un número, 200 newton, pero es un número que por ahora la letra P solita no me representa dirección ni signo, ¿sí? Entonces todo lo que voy a escribir, todas las fuerzas y tensiones, todas las letras así asociadas a fuerzas, para simplificarme la vida, las voy a tomar como si fueran
números siempre positivos, y lo que les va a adjudicar el signo que corresponde, o sea, si algo está sumando, restando, tirando, empujando, llevándote para arriba o para abajo, el signo va a venir dado por qué signo yo le ponga delante la letra. Entonces en este caso es T3 menos P, porque T3 es una fuerza que tira para arriba, que arriba siempre me gusta que sea positivo, y para abajo el peso me gusta que sea negativo el para abajo. ¿Sí? No sé si alguien dijo algo, pero... Bueno, entonces T3 igual a P. ¿Sí? Fíjense que ya para escribir esto hice varias cosas. Lo que acabo de hacer para hacer este diagrama de cuerpo libre, ya tiene todos los elementos, ¿sí?, de lo que se hace siempre con balance de fuerzas con las leyes de Newton. ¿Sí? Así que si alguien tiene dudas con esto, hable. Si a alguien no le cierra tanto lo que acabamos de hacer, es un ejemplo demasiado sencillo este. Pero bueno. Ok. Minuto. Bien. Bien, ese fue el diagrama de cuerpo libre de la caja. ¿Me sirvió de algo? Y obtuve la tensión T3. Ok. Siguiente cuerpo. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de otro cuerpo. ¿De cuál puede ser? Vamos a elegir una de las cuerdas, una de las más fáciles. Cuerda 2. ¿Sí? La cuerda que está horizontal. El diagrama de cuerpo libre de esta cuerda, no sé cómo dibujarlo porque la cuerda es algo finito, no puedo dibujar la cajita así tan... ¿Sí? Sobre la cuerda, ¿qué fuerzas actúan sobre la cuerda 2? Perdón, me estoy adelantando. ¿Quiénes le hacen algo? ¿Quiénes interactúan con la cuerda 2? Ahí está, hagamos la listita de cosas que le hacen algo a la cuerda 2. ¿Entienden la pregunta? ¿Me siguen? Sería la viga que está vertical y la cuerda 1 y la cuerda 3. Hagamos, exacto. La viga vertical y la cuerda 1 y la cuerda 3. O sea, la cuerda 1 por un lado y la cuerda 3 por otro. ¿A eso te referís? Sí, eso me da a entender el dibujo, pero no se ve. Bueno, entonces vamos a dibujar esas tres interacciones a ver qué da. Acá ya hay una diferencia con lo que planteaba Alex. Pero ahora la vamos a ir adelante y la analizamos a ver qué pasa. Sí, Alex lo que decía era que ese puntito donde se unen las tres cuerdas de alguna manera
Para mí es como el nudo de las cuerdas, si querés. Como que podemos pensar ese nudo como un cuerpo en sí mismo y hacerle un balance de fuerzas al nudo. Pero sigamos este camino, si les parece. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos para dibujar este diagrama de cuerpo libre. Bueno, voy a hacer una liñita que represente la cuerda, pero bueno, es tan finita que, ¿sí? Ahí está la cuerda, y sobre ella actúa la viga vertical. ¿Qué fuerza le hace la viga vertical? Sobre este extremo que está más a la izquierda, ¿no? En el lugar donde se unen, le hace una fuerza, ¿verdad? Acá. ¿Cómo es esa fuerza? ¿Cómo dibujo la flecha? Y perpendicular a esa viga o pared hacia la izquierda, digamos, alejándose de la cuerda. Claro, está tirando para allá. ¿Sí? No sé si se ve el dibujo. ¿Ven ahí lo que estoy dibujando? ¿O lo hago más grueso? Avísenme así se entiende. Pero sí, yo lo dibujaría para allá. ¿Qué nombre le pongo a esta fuerza? Mailén, ¿tenés alguna idea de cómo llamarla a esta fuerza? ¿Qué fuerza es? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo? Perdón, te escuché muy bajito. No, no entendí. Ah, que la pregunta es, ¿sí? Esta fuerza que acabamos de dibujar es la fuerza que le hace la viga vertical a la cuerda. ¿Sí? Cuando uno habla de fuerza siempre tiene que decir quién se la hace a quién. Y en este caso, esta es la fuerza que le hace la viga a la cuerda. ¿Tenemos idea qué nombre ponerle a esto? O sea, fíjense que acá estuvimos escribiendo ya algunos nombres de cosas. T1, T2, T3, P, 45, 90. F1. T1, decís. Pasa que no te escuché muy bien. Y T1 es la fuerza. ¿Qué fuerza es T1? A ver, pregunto para todos. Ah, F1. Ok, lo podemos poner F1. Vamos a ponerle F1. ¿Sí? Que recordemos entonces que F1 es la fuerza que le hace la viga a la cuerda. Bien, no al revés. ¿Qué otras perdón, qué otras fuerzas actúan sobre la cuerda? Dijimos cuerda 1 y cuerda 3. Tendríamos que dibujar los vectorcitos, ¿no? De esas flechas. Entonces, para dibujar eso, ¿cómo sería? Sería, ¿están de acuerdo que haga así? Y así.
¿no? Voy a dibujar un poquito más grueso para que se vea. Esta va a ser la Dice cuerda. Alex que está con problemas de internet. Qué ojo. Y una Yo no veo consulta. eso. Sí. Él lo puso en el grupo de WhatsApp. Mm. Recién me llega. Bueno, Igual recién lo manda. claro. No, pero no me parecía nada. Ah. Che, puede ser que esta fuerza que hace la viga sobre la cuerda, que es lo que estábamos poniendo que era F1, es igual a T2, porque son opuestas. ¿Cómo sería? A ver, para explicarlo, para que... ¿Quién es T2? Es que no, la tensión 2, Ajá, bien. Sí. ¿Y quién? ¿Y la tensión es una fuerza? ¿O no? Uno piensa que sí. sí, Ah, supongo que sí. No sé, no ahora ya no sé. sé, Ahora pensaba ya. que sí. ¿Cómo te llamas? ¿Estás segura? Ay, ya no. Claro, ¿Pero eso es un nombre o es una eso, fuerza? claro. Qué buena pregunta. Entonces, esperen un momento. Venimos hablando de tensión esto, tensión aquello. ¿Qué es la tensión? ¿Es una fuerza la tensión? Si una cuerda de guitarra está tensa, ¿qué significa eso? Bailén dice que sí, categóricamente. ¿Mm? ¿Qué es la tensión? ¿Es una fuerza? ¿Para dónde la dibujo? Yo, Perdón, dale. yo opino que, por ejemplo, la tensión en un hilo, por ejemplo, si yo conecto dos objetos y tiro, digamos, tiro de uno, voy a ver que justamente el primer objeto mueva al segundo. Y bueno, y veo como que la tensión es un mecanismo, es el medio por el cual entran en contactos estos dos cuerpos, digamos. A- em, ¿Cómo se dice? Está bueno. A ver, pensalo, pero a ver, me interesa. ¿Entienden los demás para Claro, dónde va el es el razonamiento? medio por el cual me permite interactuar un cuerpo. La tensión es el medio que permite interactuar. Ajá, interesante. Sí, No, la no, yo me tensión refiero es un estado. a la soga. Sí, te referís a la soga. Ajá. No sé si se me escucha bien porque tengo muy... Y si quieren, a ver, nosotros tenemos video prendido, pero por ahí lo podemos sacar. A ver, capaz que eso ayuda. Y solo lo hacemos por audio. Capaz que eso ayuda. Pero bueno, estabas diciendo, a ver, si los demás pueden ayudarnos y tratamos de terminar de estructurar la idea esa.
A ver, me interesa porque, a ver, yo estoy viendo varias cosas ahí, está bueno. Primero que nada, estamos hablando de conectar cuerpos, ¿sí? Que es lo que justamente hacen las cuerdas en general, en los problemitas, en los modelos de física. Y en segundo lugar, estamos usando el lenguaje de las leyes de Newton. Entonces, está bueno, así lo acomodamos para poder usar lo que nos traen las leyes de Newton, la fuerza, la interacción, todas esas cosas, el equilibrio. Entonces, está bueno, a ver, vos estás diciendo, la cuerda conecta cosas, ¿sí? Y de alguna manera es el medio de interacción, decís, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí o soy yo que me quedé No, muy... sí, 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 sí. Ah, Sí, eso. a ver, voy a abrir otra pizarra, una pizarra epistemológica. ¿Qué es la tensión? Entonces estoy tratando de imaginarme, a ver si lo puedo poner de alguna manera en forma de dibujo, el concepto que nos está enunciando Alex. Los demás comenten, quiero que lo armemos entre todos un poquito. Yo tengo en mi cabeza, digamos, cómo definirlo, pero no tiene por qué ser de esa manera, y justamente lo que creo que más nos va a ayudar es que lo razonemos entre todos. Una cosa es que yo les dé la respuesta y otra es que aprendamos a pensar. Una vez que uno sabe pensar, ya podés producir ideas infinitas. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Alex es, tengo un objeto 1, un objeto, y después tengo objeto 2, otro. ¿Sí? Y el unirlos con una cuerda, ¿sí? Pongo una cuerda, permite que interactúen. ¿Sí? Si no estaba la cuerda, no pueden interactuar de alguna manera. ¿Sí? Entonces la cuerda es como el medio, por eso me gustó esa palabra, el medio de interacción. Pero en un momento, ¿conocen algún caso de interacción, ¿sí? Que no requiera contacto directo? O sea, imagínense que estos cuerpos estén así, sin tocarse, medio lejos. ¿Conocen algún tipo de fuerza o algún tipo de interacción entre cuerpos que no requiere el contacto? La gravedad. La gravedad, exactamente. La atracción gravitatoria. ¿Cómo es la atracción gravitatoria? ¿Sí? Por ejemplo, caso de la gravedad. Lo pongo así. El caso de la gravedad, ¿cómo es? Yo tengo objeto 1, objeto 2. Y resulta que se hacen entre sí una fuerza. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo se transmiten esa interacción? ¿Cómo hacen para...? El objeto 1 está acá a la izquierda. Y el objeto 2 está allá, por allá en la derecha, más lejos. ¿Cómo hace para llegarle algo? Bueno, no sé, no nos importa en realidad por ahora. Nosotros sabemos que la gravedad actúa, como decimos, a distancia. Entonces, no sabemos bien cómo, pero aparece sobre el objeto 2 una fuerza que, la voy a dibujar así, ¿sí? Una fuerza de atracción para allá. ¿Sí? Aparece una fuerza por la sola interacción gravitatoria. ¿Sí? Le voy a poner... ¿qué nombre le pongo? Le pongo F gravitatoria. No, le voy a poner G directamente. Le pongo G y le voy a poner como un subíndice G que le hace 1 a 2. Esta es la fuerza que 1 hace sobre el 2. Un objeto no puede hacerse fuerza a sí mismo, ¿no? No tiene sentido. O sí.
No sé, otro día lo filosofamos. Pero la cuestión es que yo tengo estas dos fuerzas que surgen de la atracción gravitatoria. Yo sé que queremos hablar de la tensión, pero téngame paciencia a ver si los ayudo a construir el concepto de tensión usando como referencia otro tipo de fuerza que ya entendemos. Yo tengo G que le hace 2 a 1. Tengo estas dos fuerzas. Este es el par acción-reacción. G que le hace 1 a 2 y G que le hace 2 a 1 son el par acción-reacción. ¿Sí? Ya sabemos que algo importante de esto es que las dos fuerzas, G21 y G12, ¿sí? Son fuerzas, no actúan sobre el mismo objeto, por supuesto. ¿Sí? Y como que siempre conceptualmente viene de la mano de que alguien le hace algo a otra cosa, a otro. ¿Sí? Hacerle una interacción, interactuar con alguien es hacerle una fuerza para nosotros acá, ¿sí? En este contexto. Bueno, entonces tenemos la G12, G21, que son el par acción-reacción de la interacción gravitatoria. La interacción como concepto requiere que haya dos cosas, ¿sí? En este caso 1 y 2. Y no hay un medio para esa interacción. Los objetos, no, por más que estén lejos, interactúan gravitacionalmente. Perfecto. ¿Sí? Creo que estoy diciendo de cero todo lo que entendemos de la gravedad. No sé si alguien está de acuerdo o quiere preguntar algo. Pero estoy hablando de la gravedad, la gravedad, la gravedad, como para referenciar lo que ahora vamos a pensar sobre la tensión, a ver si es distinto, parecido. ¿Sí? Pasa que para mí la tensión puede ser es como un estado, cuando hay, no sé, una oposición de fuerzas Ajá. o algo así, o sea, puede tener una tensión de fuerzas en el mismo objeto. Puede haber una tensión, ¿o no? Es como un poco más abstracto que, que una fuerza, que es como un vector. Es como, no sé, no sé. Un estado. Como decir, por ejemplo, el estado gaseoso. Es un estado. Las cosas están en Sí. estado gaseoso o no, no sé. Vos dirías, las cosas están o no en tensión, por ejemplo. Sí, sí, creo que sí. O sea, ¿hay tensión o no la hay? Claro, pero también acá te puedo O decir, sea, acá hay incluso, fuerza gravitatoria o no la hay. Podemos... bueno, pero es un estado en el sentido eh, de que describe, digamos, la situación, una situación, un objeto, por ejemplo, la situación de un objeto. Ya no describe... sé qué estoy diciendo. Pasa que tensión se usa incluso para ámbitos que no son el de la física. O sea, cuando hay tensión entre dos personas, es que hay como un choque, hay como una cosa que se opone a la otra, ¿o no? Ajá, sí, es verdad. Sí. ¿Y cómo relacionamos, a ver, sí, es eso con este contexto? ¿Se puede hacer algún análogo? Por ejemplo, puedo decir, estas personas, a ver, ¿cómo sería? Están en gravedad. Estoy buscando a ver qué Eh, cosas del concepto de gravedad y concepto de tensión siguen la misma estructura y qué otras no. A ver si armamos la idea de la tensión.
No sé, no entendí lo que acabas de decir, pero yo insisto en que para mí la tensión describe una situación general. Como que por ahí la tensión es la presencia de varias fuerzas sobre el Ok, mismo objeto, por ejemplo. Entonces, en el caso, si volvemos a la cuerda 2, T2, o sea, la tensión 2, podría ser el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre la cuerda 2. O sea, las fuerzas que veníamos dibujando, las otras cuerdas y la pared. Vendría a ser como toda la situación, la tensión. ajá. Como la presencia de esas fuerzas que se oponen entre sí. Eh, ok. O sea, la tensión en realidad es una multiplicidad de fuerzas, o algo así. Eh, sí, sí, puede ser. ¿Y cómo traigo eso a las leyes de Newton? O sea, si las trato de manera, a ver, si hablo de fuerzas en términos de Newton, está todo bien, ¿no? O sea, yo ya sé qué hacer. Cuando alguien me dice tal cosa es una fuerza, ok, ya sé qué hacer con eso. La tensión entonces no es una fuerza, sino es una cosa medio contextual, una situación. Claro, ¿Puedo pero por traer eso eso digo, en para términos mí de Newton? la tensión es la oposición entre, entre fuerzas. Eh, o sea, por ejemplo, acá la acción y reacción son fuerzas iguales y opuestas, Sí, porque son sí. acción-reacción. Entonces, hay una tensión en este caso de los objetos uno y 2 que se atraen gravitacionalmente. Em, no Los sé, demás porque pueden uno piensa opinar en también, tensión ¿no? con fuerzas que se van hacia afuera, tipo que trata de alejar los objetos, ¿Cómo que ¿no? trata de Ay, no, alejarlos? no sé, no sé. Si vos colgás algo de un hilo, el hilo está tenso, o dos cosas se tensan a través de una cuerda. ¿La cuerda que trata de alejar las cosas? No, no, quiero decir que los que se alejan son los puntos donde están aplicados esas fuerzas. O sea, que las fuerzas tirarían hacia afuera, quiero decir. Como tirar de una soga, de los extremos de una soga. Uy, no, pero O no sea, estás metas una tratando de soga para alejarlo, pero oponer hay... una tensión que se opone a la tensión. Espera, wow, wow. Se está No. yendo de las manos. Sí, O no, no sea, importa. a ver si estoy logrando dejar de pensar. Ponele, voy a hacer un dibujito. Yo tengo algo acá, una cajita, y a ver, vamos a dibujarlo quizás para no complicar tanto las cosas. Busquemos una situación cotidiana donde aparezca algo como una soga que represente la idea que nos están planteando. Y discutámoslo ahí si quieren. O sea, se me ocurre, por ejemplo, un auto remolcando otro con una soga. ¿Sí? O si no, la típica del juego ese del, ¿cómo se llama el juego? Donde dos personas agarran una soga y tiran una para cada lado, ¿no? O cuando salís a pasear al perro y el perro tironea demasiado. Ah, ahí está, ok, listo. Estamos ahí y voy a dibujar un perro, cuidado, ¿eh? Ah, la cola, Uy, 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 a ver. ah, No, eso es un así. gato. Escucha, ¿cómo es un gato? Y la Eh, cola esa es de un gato, no de un perro. y encima las piernas de los perros van para atrás. Dios mío. Bueno, entonces de mi mano al perro hay una cuerda, ¿sí? Que es la que
que es la que está tensa. Y vos decís como que hay fuerzas como en oposición. Por un lado, yo estoy tirando para un lado, ¿no? Estoy tirando para la izquierda en este caso, como que yo tiro para allá, y el perro tira para allá. Sí. ¿Y la tensión dónde está? ¿Quién es la tensión? Y, ¿Estas que acabo de y dibujar en es la la tensión? correa. Ajá, No, es la situación. O bueno, sea, el hecho de que, no sé. claro. Está bien, pero si volvemos, por ejemplo, al enunciado, encontrar las tensiones de las cuerdas T1 y T2, o sea, las tensiones son situaciones acá, encontrar las situaciones, me está diciendo. O sea, es que no sé cómo le pondría un valor a esto que vengo diciendo yo. Hay que tratar de ponerlo en términos de Newton. Ese es nuestro objetivo, para poder usar las leyes de Newton. ¿Qué opinan los demás? Bailén, ¿qué te parece esta situación? Es una situación muy tensa. Sí, yo no sabes cómo me estoy poniendo. Re tenso. ¿Qué opinan los demás? La tensión tendría sentido contrario al objeto. Chan, chan, chan. Ahí habría doble tensión. Doble tensión. ¿Qué significa doble tensión? Por lo que el perro y el humano están tirañando, no sé. Bueno, si hay doble, yo lo que trataría de hacer es agarrar de a una a las dos tensiones, porque es un par de tensiones y son dobles, y a cada una la trato por separado y después veo. Entonces vuelvo a la misma pregunta de qué es la tensión de una de esas, si es doble, una de ellas, ¿qué es? A mí el ejemplo que... Sí, no sé si alguien más quiere decir. Daniel, ¿qué te parece? Volvió Alex. No, estoy digiriendo la situación. La situación, estás digiriendo la tensión, ten cuidado. Em, tratando de bajarlo a conceptos de las leyes de Newton, interacción, ¿sí? Por ejemplo, y tratando de ir para el lado de una fuerza, de quién le hace fuerza a quién, ¿sí? ¿Quién le hace fuerza a quién? Nosotros acá bueno, yo he dibujado acá un personaje que está tirando de la correa, está tirando en un sentido. La flechita que dibujé acá a la izquierda es la fuerza que qué, que quién le hace a qué, esta flecha rosa de la izquierda. ¿Quién le hace esta fuerza a quién? La El persona perro, a la correa. Claro, perdón, ahí, Mailendi, disculpa, ¿hablaste? El perro a la persona. Ah, claro, pero el perro está lejos. En realidad la persona lo que siente en su mano es la correa, no siente al perro. El perro está en la otra punta de la correa. Entonces, acá, esta fuerza que hemos dibujado no es en sí misma la tensión, pero es la fuerza que sufre la cuerda por culpa del humano. ¿Sí? Esta es, a ver si lo puedo escribir.
Esto es la fuerza que la persona hace sobre la cuerda. Cuerda. Esta de acá. Esta flecha de acá. Sí, ahí la hago más fuerte. Uy, me fui de mamá. Bien. Pero la tensión, digamos, la tiene en realidad la cuerda. La cuerda es lo que uno dice está tenso. ¿Sí? Y voy a dibujar entonces si esta es una fuerza que la persona le hace a la cuerda, tiene que haber una reacción. ¿Sí? La reacción va a ser la fuerza que hace al revés, ¿no? La cuerda sobre la persona. ¿Sí? Que sería un vector igual y opuesto. Así. ¿Me siguen con el razonamiento? Entonces ahí tengo un par acción-reacción. ¿Sí? En la mano de la persona está la correa, está tironeando con su mano, está sosteniéndola con la mano, y ahí una interacción, la mano y la cuerda. Dos cosas. Es una interacción, ¿sí? Interacción mano-correa. Esa es la interacción. Entonces la mano le hace algo a la correa y por reacción la correa a la mano y viceversa. Bien, hasta ahí creo que estamos todos bien. Y como son un par acción-reacción, son iguales y opuestas. ¿Sí? Sí. Es el par acción-reacción. Por otro lado, con el perro, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? El perro sufre. Pero, a ver, para ver, quiero decirlo bien y no equivocarme. El perro le hace una fuerza rosada, esta que estoy dibujando, a la cuerda, y a su vez la cuerda recibe la reacción. No, perdón. Ah, La ya me cuerda le estoy. hace al perro la reacción. La cuerda le hace al perro. Sí, ahí está, sí, gracias, exactamente. O sea, en verde dibujé la fuerza que la cuerda hace sobre la persona o el perro. Y en rosa, al revés. Fuerza, persona, perro, sobre la cuerda. ¿Sí? Voy a pasar a hacer otra diapositiva por acá para escribir un poco más, pero vamos a seguir con eso. Entonces dibujamos. Imagínense que la cuerda la voy a dibujar como algo extenso así. En vez de dibujarlo como algo finito, lo hago así grueso solo como em, para poder dibujar de alguna manera, ¿sí? Imagínense que esta es la cuerda, todo este bloque en realidad es como una cuerda gruesa, pero quiero... Sí, a ver, esta es la cuerda. Entonces tenemos de nuevo los dibujitos de recién con las flechas. Tengo una flecha para allá, otra para allá, que estas rosadas
son las fuerzas que sufre la cuerda, ¿sí? Y en verde voy a dibujar, para no confundir vamos a hacer así, vamos a dibujar los objetos por otro lado, como haciendo los diagramas de cuerpo libre de alguna manera. Entonces tengo acá, y acá lo que vendría a ser la persona, y el perro. ¿Sí? En realidad yo debería ponerlos así, pegados. La persona pegada a la cuerda que está pegada al perro, ¿sí? Pegaditos. Porque como bien se esquematizó acá, básicamente son como una cadena de cositas, ¿no? La persona interactúa por contacto con la cuerda, que a su vez interactúa por contacto con el perro. Y acá he convertido ese dibujo en cuadrados, en rectángulos, ¿no? Pero ¿sí? Entonces ahora, el rectángulo que es de persona, en vez de ponerlo acá, lo voy a poner acá abajo. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la persona, del perro y de la cuerda. Entonces tengo así. ¿Sí? Sí, Buenísimo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy dibujando? O sea, yo estoy dibujando quiero dibujar los diagramas de cuerpo libre de los tres objetos que están interactuando. La persona a la izquierda, en el medio está la cuerda, a la derecha está el perro. Y en vez de darle la forma, ¿sí?, que los representa, lo estoy dibujando como cajitas. Pero tengo la persona que sufre esta fuerza verde, ¿sí?, porque la cuerda le hace esta fuerza a la persona, la tira hacia la derecha. La reacción de eso es la flecha violeta, que es la que está acá arriba, que apunta para el otro lado por ser igual y opuesta. ¿Ok? Bien, ahora analizando el par con el perro, ¿sí?, tengo que el perro sufre la fuerza verde hacia la izquierda, es la cuerda que lo está tirando al perro para que vaya a la izquierda. Mientras que su reacción es la flecha violeta que tira hacia la derecha. Bien, entonces, si yo imagínense que le pongo un nombre a todas estas fuercitas, le voy a poner un nombre. F1, F2, F3, F4. Ponele. ¿Sí? ¿Quiénes dijimos que son par acción-reacción? F1 y F2 y F3 y F4. Claro, exactamente. Entonces, pares acción-reacción son F1 y F2, F3 y F4. Entonces yo ya sé quiénes son iguales y opuestos entre sí. ¿Sí? F1 es igual a F2 y F3 es igual a F4. Por lo menos poniéndole nombres, letras Fs, que no representan en sí mismo, la letra F no representa el signo, sino solo la intensidad el módulo de la fuerza. Bien, entonces F1 está relacionado con F2 de esta manera, son iguales y opuestas. F3 está relacionado con F4 idénticamente, o sea, son iguales y opuestas. Espera un momento, ¿y puedo decir algo que vincule las fuerzas que están a la izquierda con las de la derecha? O sea, ¿sí? ¿Puedo decir algo de F1 con F4 o F1 con F3? Supongo que sí, pero solo si la persona y el perro están ejerciendo la misma fuerza sobre la cuerda.
Porque por ahí el perro está tirando más de lo que la persona está tirando. Entonces ahí las Claro. fuerzas no serían iguales, por ejemplo. Claro, acá estamos entrando en algo que lleva un poco de tiempo entender, está bien. O sea, Sabina lo que dice es que puede ser que de un lado tiren más que del otro. Perfecto. Eh, a ver cómo digo esto. La cuerda en sí es un objeto especial, en el sentido que, ¿qué propiedades tiene la cuerda? No se estira, ¿sí? Es como rígido, ¿sí? Propiedades de la cuerda. No se estira. Esto es importante decir que no se estira, porque si no, si se estirara, habría una cuestión medio rara entre lo que pasa de una punta con lo que pasa a la otra. O sea, si el perro tira más fuerte que el humano, entonces, no sé, el hecho de que se estire capaz que mete algo ahí, no sé, hace algo o no. Entonces, para simplificar, no se estira. Y después hay otra cosa que no es tan obvia, pero no tiene masa. Chan, chan, chan. No tiene masa. Es una cuerda ideal. Es un hilo, una cuerda ideal, sí. Y eso de que no tenga masa es una locura. ¿Qué hacemos con algo que no tiene masa con las leyes de Newton? ¿A dónde lo metemos? Algo que no tiene masa, no Claro. existe. Claro, no hay cuerda, ya fue. Es como en Matrix, que la cuchara no existe. Bueno, acá la cuerda no existe. ¿Vieron Matrix ustedes? Sí. No, yo no. Uy, Pero Alex. entonces sí, No, la pero tenés que ver. entonces sí. A ver, si no tiene masa y si estamos diciendo que no existe, entonces está bien lo que decía Sabina, de que era como que están interactuando también a la distancia. Claro, como que la cuerda transmite de un cuerpo al otro la fuerza que le ejercen, bueno, ambos cuerpos. Claro. O sea, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre la cuerda va a transmitir esa fuerza al siguiente cuerpo. Perfecto. Mira, la manera que lo dijiste me hizo dar cuenta de Ah, algo re obvio. En vez de una cuerda, pongamos un nice, palito y empujemos. ¿Sí? A ver si lo puedo claro. dibujar. Claro, perfecto. Sí, 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 me encanta. Tenemos el piso. eh, y acá, a ver, voy a dibujarlo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer como un... Imagínense que tenemos como una especie de acantilado así. ¿Sí? Y de este lado hay una caja. Esta caja. Y nosotros estamos parados del lado izquierdo. Estamos parados acá. Y queremos empujar la caja. ¿Sí? Imagínense que la queremos empujar. Sopla. Claro. Tírale piedras. Sí. Telequinesis. Sí. Usa electromagnetismo. Y tenemos esto, un palito, un palo, ¿no? No sé si se entiende ahí más o menos. Tenemos un palo. Y si la persona, ¿sí?, hace una flecha de fuerza sobre el palo, ¿sí?, le hace fuerza al palo empujando, ¿no? Lo voy a dibujar así. Esta es la flecha de empuje en la mano de la persona que está acá a la izquierda,
¿sí? Después, de este lado, miren la fuerza que termina recibiendo el objeto. ¿Cómo les parece que son estas dos flechas? Y hagamos, Iguales. el palo es lo mismo, ¿no? Hagamos que también sea propiedades del palo. No se contrae, primero, o sea, es rígido, no se comprime, y es muy livianito, ¿sí? No tiene masa, como que no existe tampoco, de alguna manera. No está bien decir no existe, pero estamos como, ¿sí? Tomándonos esa licencia para entender la cuestión. Entonces son iguales, como dice Sabina. Las dos. La fuerza que hace la persona con su mano es la misma fuerza que le termina llegando, ¿sí? Al palo. Eso es zarpado, digamos. El palo transmite la fuerza. Pero esperen un momento, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del palo ahora, ¿sí? Para saber internamente qué es lo que le pasa. Voy a dibujarlo acá. Es el palo. Y sabemos que tenemos una flechita que es esta, que es la persona, ¿sí? Empujando el palo. La persona empuja el palo. Es esta fuerza. Bien. Y después en la otra punta tengo la flecha que acá la dibujé como violeta, rosa, ¿sí? Pero esa flecha es una fuerza sobre el palo. No, ¿Cómo? Que, bueno, que la flecha de la izquierda, como dice Alex, no es una fuerza que actúa sobre el palo, sino que el palo le hace a alguien. Así que esta flecha verde no la puedo poner en el diagrama de cuerpo libre del palo. Entonces tengo que pensar en su Ah, ya. reacción. ¿Sí? La reacción de esta es esta. La dibujo acá. Y esto es la caja reacciona sobre el palo. Que es esta fuerza acá. Estas son las dos fuerzas que actúan sobre el palo. Y nada más. No tiene masa, así que no hay gravedad, no hay peso. ¿Qué más? Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos fuerzas que dibujé en el diagrama de cuerpo libre del palo? son pares de acción y reacción. Son pares de acción y reacción, o sea que... Pará, ¿qué está diciendo Alex? Son dos fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo estas, ¿eh? Estas son las dos que actúan Ah, sobre es el verdad. palo. Sí. Ah, te apuraste. Pero bueno, Y una son es, fuerzas que van en sentido contrario, ¿no? Una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda. sí, totalmente de acuerdo. Y también podrían tener la misma magnitud. Podrían tener la misma magnitud. ¿La tienen? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Son Si opuestas, ya lo tienen la razón. misma magnitud, perdón, entonces a ver, ¿cómo decirlo? La caja no se movería y el palo quedaría apoyado en la cara de la caja, tipo entre la caja y la persona, quedaría tipo apoyado ahí y estaría todo quieto si las fuerzas son iguales, Si ¿no? las fuerzas son iguales, hay balance de O sea, fuerzas.
Sí, dale, perdón. Sí. Sí, claro. Si, si, a ver, pasa que vos podés empezar a empujar algo, pero hay un momento en que si esas dos fuerzas son iguales, entonces ese objeto no se va a mover. Entonces vos para Wow, que se wow, mueva wow, wow, wow. ¿No se tenés que puede mover superar la la cosa? fuerza. ¿Por qué no se puede mover cuando hay balance de fuerzas? Y si se mueve a velocidad constante. Ah, Bueno, puede ser, ole, es verdad. ole. ¿Verdad? Bueno, está bien. A ver, me Bueno, gusta. igual Estamos. insisto. Sí, sí, está bien, está bien. Se va completando el rompecabezas, me parece. Yo haría este razonamiento, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. Síganme ustedes. La primera fuerza que yo dibujé, que la mano de la persona, se ve el cursor, ¿no? Yo a veces no sé si, ¿sí? La Sí, mano sí, de sí, la se ve. persona haciendo sobre el palo, ¿sí? Ya lo razonamos nosotros, es igual a esta que está acá. Es igual, ahora lo voy a hacer más grande, pero, o no. Es lo primero que razonamos, dijimos, esta es igual a esta. ¿Sí? Lo que la persona empuja de un lado lo recibe el palo del otro. Es lo que intuitivamente ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora fíjense lo que hago. Y esta es igual a esta, por ser acción-reacción. Oh, es verdad. Ah, la pucha que te paría. ¿O no? Damn. Exacto. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Qué podemos decir de estas dos que dibujé sobre la cajita de palo acá a la derecha? La persona empuja al palo, es la flecha que tengo rosada acá, que apunta hacia la derecha. Después la flecha verde apunta, como bien razonó Alex, es opuesta, apunta hacia la izquierda y es la fuerza que la caja le reacciona al palo. Entonces, en cuanto a dirección, sabemos que son opuestas. ¿Qué decimos de la magnitud entonces? Que son las mismas. Claro, son genial. Esto es muy loco. Son iguales y opuestas, pero sin ser un par acción-reacción. O sea, estas dos fuerzas que he dibujado sobre la representación tipo caja, ¿no? Del palo, el diagrama de cuerpo libre del palo, recibe estas dos fuerzas que son fuerzas que vienen de otros cuerpos externos. Una viene de la persona, otra viene del perro. Ay, perdón. Ay, sí, bueno. Una viene de la persona, la otra viene de la caja. ¿Sí? Entonces no son entre sí para acción-reacción. ¿Sí? La, la flecha violeta vino de la interacción con cierto cuerpo que está por un lado. La flecha verde vino de interacción con otro cuerpo que está del otro lado. Entonces, en sí misma, estas dos entre sí no son una la reacción de la otra, sino que salieron de lugares distintos. Pero hay algo muy loco que está pasando, es que sin ser para acción-reacción, igual son iguales y opuestas. Wow. ¿Sí? Eso viene Sí, qué loco. de estas dos propiedades. ¿Sí? Estas dos propiedades son las que me terminan derivando en esto que está pasando acá. Y esto pasa en general con los cuerpos que no tienen masa en los problemas de física, ¿sí? Por lo menos en esta física que estamos estudiando nosotros. Cuando yo tengo un cuerpo como este palo, ¿sí? O en vez de palo, perdón, de palo puede ser como una viga muy delgada
y sin masa, como, ¿no? O cualquier otro cuerpo o una estructura que quizás por el problema mismo nos dicen, che, esta estructura es como, muy liviana y dura, o algo por el estilo. O, como veníamos diciendo, una cuerda, ¿sí? Que también es una forma, una estructura, ¿sí? La única diferencia entre un palo y una cuerda, en este caso, que es uno tira y el otro empuja, ¿sí? Eh, pero son básicamente lo mismo, ¿no? Son un cuerpo sin masa que, como dijimos, como decía Sabina, le transmite lo que un cuerpo hace en una punta sobre el cuerpo que está en la otra punta. Chan. Y la suma de fuerza sobre adentro de ese cuerpo, ¿sí? Da cero. Es como si estuviera siempre en equilibrio, ¿sí? ¿Sí? La suma de fuerzas Claro, sí, tiene sentido. sobre este cuerpo es siempre cero. Después vamos a charlar de las consecuencias de esto, pero acá esta física ya se empieza a poner medio loca la física, digamos. Empiezan a aparecer cosas medio extrañas. Los cuerpos sin masa para mí siempre fueron una cosa muy interesante. También podemos no hacernos tanto lío, no confundirnos tanto y simplemente decir que su masa, tienen masa, pero es tan pequeña, ¿sí? Que la fuerza peso y otras fuerzas son casi cero. Pero bueno, esa es otra forma de deducirlo. Acá nosotros hemos hecho para la deducción estas propiedades, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que, que simplemente transmiten la fuerza, ¿sí? Eso es lo que, digamos, ¿cómo decirlo? El concepto heurístico, el concepto clave para poder decir qué pasa acá, ¿sí? El palo transmite, ya lo escribí acá, transmite la fuerza de una punta a la otra. A la otra. Esto que estoy escribiendo acá no me lo dicen las leyes de Newton, no es que las leyes de Newton dicen tengan en cuenta que los palos se comportan de tal manera. Newton nunca dijo eso, digamos, pero nosotros lo ponemos como una propiedad de este tipo de cuerpos. Por supuesto que este cuerpo obedece las leyes de Newton, ¿sí? Nos sirve para hacer diagrama de cuerpo libre, todo, pero esta es una propiedad, ¿sí? De este cuerpo en particular porque tiene estas características. No se contrae y no tiene masa. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Se entiende más o menos? Es medio Sí, extraño, pero sí, sí. espero que los esté convenciendo. No, sí, se pone raro, pero sí. Buenísimo. Entonces volvamos, ¿sí? A de dónde surgió esta pregunta. Lo del palo fue un excelente ejemplo. No me di cuenta que era mucho más simple de entender que una cuerda. Excelente. Entonces, ¿qué es esto de la tensión? ¿Sí? En vez de seguir completando estas diapositivas. Bueno, podemos completar estos diagramitas de cuerpo libre que son muy simples. ¿Se acuerdan la pregunta que yo les hice acá? Los pares de acción y reacción F1 y F2, F3 y F4, como me dijeron ustedes, por ser cada uno de ellos par acción-reacción, F1 y F2 son iguales. F3 y F4 son iguales entre sí. Pero acá ya puedo meter una cosita más que nos dimos cuenta recién, ¿no? ¿Qué más nos dimos cuenta? Era que. Ay, no, para. Uy, se me mezcló todo. Claro, mira, vamos despacito. En este diagrama
tenemos 4 fuerzas, le pusimos esos nombres, F1, F2, F3, F4, 4 fuerzas, ¿sí? Que son las que están dibujadas. Pero, ¿qué tiene de similar con este otro diagrama donde yo dibujo a la persona agarrando el palo, ¿sí? Y puse esta flecha que hice acá diciendo es igual a, y me refiero a la otra flecha que está en la punta, ¿sí? ¿Quiénes son las F1, F2, F3, F4 de este diagrama del palo? Vendría a ser F2 y o sea, F2 y F3 las que están dentro del palo. A ver, creo que sí. O sea, del diagramita que pusiste que está ahí arriba a la derecha, creo que son F2 y F3. Claro, F2 y F3 son las fuerzas que hacen F2, F3. Ah, perfecto, sí. Es muy difícil. No. Ay, casi. Bueno. Las fuerzas que actúan sobre la cuerda son F1 y F4, ¿no? Que son, en el caso del palo, actúan para adentro, en el caso de la cuerda, actúan para afuera. Pero yo lo que quería ir con esto, perdón que tendría que haberlo dicho más directo, es que entonces acá podemos decir que F1 es igual a F3. ¿Sí? 1 con 3 son iguales. ¿Sí? O lo mismo, F2 es igual a F4. ¿Sí? 2 es igual a F4 porque es como que la persona está haciendo F2 y esa F2 transmitida a través de la cuerda es F4. Vuelvo al diagramita del perro. Esperen, a ver. Acá. La persona hace la fuerza F2, ¿era? No importa tanto la notación, pero bueno. Hace la fuerza F1 y eso es exactamente la fuerza que es transmitida acá, que es F3. Perdonen. Sí, 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 creo que 3. sí. Sí, el mismo esquemita de transmitir la fuerza. Voy a hacerlo rápido de nuevo. ¿Sí? Tengo. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Voy a dibujar ahí la cuerda. Así. Entonces la persona está haciendo esta fuerza sobre la cuerda y esa fuerza es la que es transmitida a través de la cuerda y que llega exactamente igual al otro lado, así, aplicándose sobre el perro. ¿Sí? Esta es la parte donde hablamos de la transmisión. Y esto vendría a ser la fuerza transmitida. Esta. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, sí. Bueno, genial. Voy a tratar de repasar entonces qué pasó en todo lo que venimos charlando. Planteamos primero este problema. En el problema hay una parte que es fácil, que es trabajar con la caja cuyo peso es P. Ahí no hay mucho para pensar, eso lo entendemos bien, por eso hicimos el diagrama de cuerpo libre. Y después el enunciado nos pide encontrar las tensiones T1 y T2
Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar a partir de la tensión T3 y llegar a T1 y T2. Entonces nos empezamos a preguntar qué era esto de la tensión y cómo la dibujo, y quién la aplica sobre quién a la tensión, lo cual nos llevó entonces a plantearnos cómo funcionaba la interacción que representa la cuerda, ¿no? La cuerda terminó siendo un medio por el cual, ¿sí?, yo puedo hacer una fuerza con mi mano hacia la izquierda, y esa fuerza que hice con mi mano acá hacia la izquierda se transmite al perro, ¿sí?, que siente una fuerza hacia la izquierda, que es igual a la que yo estoy haciendo. Todo eso gracias a esta cuerda, que tiene unas propiedades que terminan dando ese fenómeno. Las propiedades son que no se puede estirar ni tiene masa. Esto nos ayudó bastante pensarlo con el palo, ¿sí? Como el palo por ahí es más fácil de pensar como una forma de transmitir una fuerza, ¿sí? No se puede comprimir, tampoco tiene masa, ¿sí? Y las fuerzas internas del palo siempre dan cero, ¿sí? Es como si estuviera en equilibrio, pero a la vez no sé si importa tanto el equilibrio porque no tiene masa. Bueno, se empieza a poner medio extraña la cuestión. De la misma manera, la cuerda tiene unas fuerzas internas, que son las que hemos dibujado acá, F1 y F4, que también se cancelan y dan cero. Entonces, en la cuerda, la suma de fuerzas da cero también. Bien. Y yo diría que dejemos acá, ¿sí?, ahora que entendemos cómo funcionan las cuerdas, para justamente terminar de resolver la clase que viene el problemita. Ok. ¿Sí? ¿Quieren comentar algo? Díganme qué les pareció, a ver si se siguió la idea. Aparecen estas cuestiones medio filosóficas, medio raras de la física, pero bueno, podemos ahondar un poquito más a ver qué consecuencias traen y si eso es un problema o no. Díganme, no sé qué les pareció la discusión. Para mí estuvo muy buena. Sí, para mí también estuvo muy piola. Bueno, genial, che. Me quedé pensando lo que dijo Sabina, ah, viste que ella decía de que, em, o sea, plantear de que para mover algo, o bueno, para aplicar, eh, para transmitir la fuerza necesitas algo, digamos, y, y vos dijiste no, o sea, y la gravedad, ¿viste? Y entonces me quedé Sí. pensando ahí lo de, che, ¿y qué onda? ¿Por qué pasa esto? O sea, porque también veo que en la gravedad, cuando hablamos de la gravedad, dicen que es como que un cuerpo muy pesado. Bueno, vi un ejemplo así que había un cuerpo muy pesado en un trampolín y ponían bolillas alrededor del trampolín, digamos, y cuando tiraban el cuerpo pesado, todas las bolillas iban hacia el centro, ¿viste? Hacia encontrarse al objeto más pesado, digamos. Ajá. Y bueno, me preguntaba qué onda con eso. Sí, ¿Por qué sí. es así? Por qué no al revés? Y eso. Me quedé. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Podemos ir pensándolo, ¿eh? Me gusta la cuestión, está bien, conceptualmente es que las interacciones parece que necesitan a algo para transmitirse, ¿no? ¿Y qué hacemos con la gravedad? Sí, no sé. Claro, es muy loco porque no hay nada ahí, es como no sé, no tienen un intermediario, es raro. Sí. Bueno, lo seguimos charlando la próxima. Buenísimo, ¿eh? Gracias por la participación, por las ideas. Sigamos así. Dale, se va. Estuvo bueno el Gracias a debate. vos. Meta gente, que anden bien. Nos vemos. Que tengan un Vayan a buen fin de todos. descansar el cerebro. Chao. Igualmente, Sí, yo descansen. tengo que ir a hacer mis cosas. Ay, sí. Un A abrazo. estudiar se ha dicho. Sí. Chao, chao. Cuídense.